creyente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 22, fe. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Como ya anticipé, estuvimos hablando del penúltimo fruto. En este caso es el fruto de la bondad. Yo siempre acostumbro retomar un poquito de lo que es el estudio que ya hemos dado. Tal vez para algunos sea como, bueno, si eso ya lo escuchamos, ya lo analizamos, y eso es posible y eso se da dentro de la congregación. Hay que continuar con lo que sigue, pero ya no me toque lo que ya habló. Cuando pensamos así, estamos como expresando una actitud de soberbia, de saberlo todo. Dicen que Spurgeon predicó 35 veces un mensaje, el mismo mensaje. Dice que le reclamaron los hermanos en la iglesia y le dijeron, ¿por qué no cambia de mensaje? Si ya lleva casi 40 predicaciones de lo mismo. Y dice que les preguntó, yo quisiera preguntarles, les dijo, si ya ustedes cambiaron al oír ese mensaje 35 veces. Claro que no habían cambiado, entonces por eso es que sigo predicando lo mismo. Hasta que cambien, entonces voy a cambiar el tema. O sea que esto es así, ¿verdad? Bien, entonces para correr y avanzar, decíamos a manera de introducción que la benignidad es el fruto que en términos prácticos lo que quiere decir es bueno. La palabra, la máxima expresión de esa palabra bueno es Dios. La bondad se complementa, o la benignidad se complementa con la bondad. La benignidad trabaja, decíamos, la parte externa, es decir, lo vuelvo a repetir, la persona buena o la persona benigna está pendiente de que aquel no ha comido, está pendiente de que hay que orar por el que está enfermo, está pendiente de toda esa parte externa. A eso se le llama externo. Entonces la benignidad, la persona buena dice, aquel no ha comido, aquel está enfermo, esta persona necesita una ayuda económica, esta persona necesita un apoyo, pero lo que es la bondad, decíamos que es un fruto interno, y la bondad se deja ver en una amonestación, en el sentido de que la persona ya no es tanto voy a ir a orar por este enfermo, ya no es tanto voy a llevarle comida a este que no tiene, sino que la bondad, claro, son complementarias, decíamos, con la benignidad, pero la bondad apela o trabaja más la parte interna.
en el sentido que la bondad es algo que va a la amonestación. ¿En qué sentido? Lleva diríamos, una exhortación, por decirlo de esa manera. Y lo explicamos el jueves pasado, que la amonestación, como la podemos entender, es que yo le digo al hermano acá, diácono, hermano, usted debe de ser más coherente con su vida espiritual. Usted debe de tener un buen testimonio, porque su testimonio no es coherente con lo que usted es o con lo que usted dice ser. Hermano o hermana, usted debe de tener modestia para vestirse. Usted no debe de exhibir su cuerpo. Usted debe de... Y pudiéramos hablar de todos esos aspectos. Decíamos el jueves, el decir, fíjese que usted casi que no lo veo congregarse. Y claro que usted, si no se congrega, usted no va a poder crecer y va a ser vulnerable para lo que es el pecado. Esas palabras, si no le ponemos si no las podemos fusionar con lo que es la benignidad, eso que acabo de decir no lo vamos a entender en el sentido de que usted o el que recibe esa exhortación, el que recibe esa palabra de que usted debe de cambiar, no lo ve como bondadoso. Porque lo bondadoso, pues tenemos la idea de que siempre es aquella persona de bondad, aquella persona que da, aquella persona que responde a mi necesidad. Pero la bondad, decíamos que va a lo interno, y en este sentido entiéndase interno. Entonces, cuando yo le estoy diciendo al hermano diácono que él debe de cambiar su conducta, que su testimonio no es el testimonio que glorifica a Dios, que manifiesta a Dios. Eso decíamos, ya lo dije, lo estoy repitiendo, y como dijo Spurgeon, lo voy a seguir repitiendo 40, 30 veces más hasta que se nos quede, porque de eso se trata. En este caso, no es como halagador que le diga al hermano, yo más bien se va a molestar. No es como atractivo que le diga, hermana, usted debe de tener modestia para vestirse, porque usted es una hija de Dios, y sucesivamente va a decir, ¿por qué tiene que meterse en mi vida? Y luego eso es lo que va a surgir ahí, porque Dios lo que ve es el corazón y punto, y ahí viene. Entonces, eso incomoda. Es decir, que lo que es el fruto de la bondad, más bien incomoda. ¿Por qué? Porque está apelando o está señalando aquello que incomoda. Ya no es llevar una oración a aquel que está enfermo, como es el caso de la benignidad. Ya no es llevarle una provisión al que tiene hambre, como es el caso de la benignidad, sino que este es una acción o una palabra bondadosa que va en la conquista de que el hermano cambie su testimonio. En ese caso, en ese campo es donde trabaja la bondad. Es cuando usted ve que muchas personas se molestan cuando a veces se dice, mire, usted no se está congregando, venga a congregarse, usted se va a morir. ¿Qué siente esa persona? ¿Qué siente? Se siente incómodo y se siente, ¿y por qué me quiere tener así? Y sucesivamente. Pero esa es una acción de bondad.
¿Por qué es una acción de bondad? Porque esa exhortación está teniendo cuidado de la vida espiritual de esa persona. Entonces, por eso es que va a lo que es lo interno. Vea de qué manera, en este caso, se mueven o funcionan los frutos del Espíritu. Entonces, en esta amonestación decíamos, aunque no es, pues sí, no es aceptado, pero es algo que aunque no le guste a la persona, es una actitud bondadosa, porque están pensando en mi crecimiento espiritual, en mi desarrollo espiritual. Esa persona me ama, entonces esa persona es bondadosa. Esa persona sí, cuando se entiende de la manera espiritual que debe de entenderse y con la madurez espiritual. Y claro que en esto se requiere, esto siempre es bastante como recibido en el creyente que ha crecido, en el creyente que ha madurado, en el creyente que puede entender que si esa persona está interesada en su crecimiento, en su buen testimonio, esa persona, habiendo madurado espiritualmente, dice: gracias porque tienen cuidado de mi vida espiritual. Gracias porque esa persona actúa de esa manera. Eso viene siendo como se oye decir de los hijos con respecto a los padres. Se oye decir gracias a Dios por esos padres que Dios nos dio, dicen algunos. Alguien decía el padre cruel, y cruel en el sentido de que usted tiene que llegar a la hora. Usted no tiene permiso de más de tales y cuales horas. Usted no tiene permiso de andar con vagos. Usted no tiene permiso de decir malas palabras. Usted no tiene. Entonces el muchacho lo ve pesado, lo ve incómodo. Pero esa es la frase que generalmente se escucha cuando ha pasado ya a la madurez y dice: gracias por ese padre, esa madre que estuvo marcando mi vida, y es por eso soy lo que soy, y es por eso que no estoy en una cárcel, y es por eso que logré ubicarme dentro de la vida. Eso es lo que se da en la vida. Esa es la reacción que toma el creyente que ha madurado, que ha crecido espiritualmente. Entonces no ve de ninguna manera ofensivo aquella bondad de que están tratando, la manera de que la persona mejore. Ahora concluyo diciendo que lo que es la bondad siempre es con la intención y con el buen propósito de no echarse las flores uno, de no exaltarse uno. Porque, por ejemplo, usted ve que alguien reacciona a la exhortación bondadosa de alguien, de un pastor, digámosle, de un anciano, de un consejero. Entonces reacciona a aquella persona y dice: yo voy a ser de buen testimonio. Entonces viene el tal consejero y dice: bueno, mis buenos oficios, dice, qué bien que ahora esta persona, si no la hubiera tratado con bondad, no hubiera dirigido mi
mis buenos oficios a que esta persona cambie esa conducta, esta persona hubiera seguido igual. Ahí ese consejero o esa persona está alabándose él, y la bondad no debe tampoco usurpar lo que es la gloria para el Señor, porque quien cambia al hermano para que tenga un buen testimonio no es tanto la expresión de la bondad que apela a lo interno de él, sino que quién es el que por fin trabaja, lo hace reaccionar. Es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, la bondad que se complementa con la benignidad, el que ejerce tanto la benignidad como la bondad, que son hermanas, decíamos, siempre le van a dar la gloria a Dios, porque uno solo es instrumento. Eso venía siendo, por eso es feo que uno se alabe. Se ve muy feo eso, que un cristiano se ande alabando porque allá diríamos se sanó alguien. Mire qué tremenda sanidad Dios me usó y todo eso. Eso es incluso pecado. ¿Por qué? Porque se está alabando él. Cualquier evento que nosotros no podamos cambiar las directrices, las conductas de cualquier persona, no es la predicación, que qué predicación, que qué montón de gente aceptó. Es que usted viera que yo solo vivo orando, es que usted viera. Eso hasta raya con lo pecado. ¿Por qué? Porque la gloria siempre debe de ser para el Señor. Siempre la gloria debe de ser para el Señor. Eso viene siendo como que este micrófono pues empiece a alardearse. Mire, yo soy marca, no sé qué marca es esto. Yo soy Church. Yo soy buena marca y por eso es que sueno bien. Y por eso es que me escucho bien. Exactamente, no difiere. Que uno que es un instrumento nada más, empiece a alardear. Así se ve. Como que yo pongo este micrófono y empiece a caminar acá y empiece a alabarse, decir, mire, mi palabra de bondad que expresé es la que cambió a esa persona. Así que yo soy esa persona. Así se ve de ridículo cuando el instrumento le está quitando la gloria al Señor. Que se oiga un amén. Bien, ahora vamos corriendo. Luego se les quedó, ¿verdad? El otro jueves lo vuelvo a repetir. Lo vamos a repetir 45 o 35 veces, ¿verdad? Hasta que se le quede, hasta que lo aprendamos, hasta que cambiemos. Hoy vamos a estudiar, como decíamos, lo que es el fruto de la fe. Voy a hacer una manera de explicar este aspecto de la fe. En el caso de la fe, hermanos, la fe no se puede definir en un solo aspecto o un solo concepto. La fe, esta palabra de 2 letras, es cosa tremenda. Parecería que no tiene fuerza, que no tiene importancia, porque apenas son 2 letras. Pero esta palabra de fe, como decíamos, no se puede definir solo de una manera, de una forma o de un aspecto. Por ejemplo, voy
a mencionar lo siguiente con respecto a lo que es la palabra fe. Todos los seres humanos, todos sin excepción, Dios nos equipara con fe. Todo ser humano, ya lo estudiamos en el aspecto de los dones, que ya pasamos estudiando esto. Todos los seres humanos, Dios les puso un estado o una porción de fe, ¿verdad? Ese es el Creador, Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. En este capítulo número 12, decíamos, verso 2, habla con respecto a esta fe que Dios le ha dado. Dios le ha dado una medida de fe a cada persona, todos. Así que conforme por medio de la renovación del Espíritu, ahí vemos nosotros el verso número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En esa ocasión que estudiamos el fruto, no el fruto, sino el don de fe, explicamos que el ser humano posee la fe, porque si no, no pudiera subirse a un avión, no pudiera subir no pudiera manejar un carro, no pudiera ir a depositar sus ahorros a un banco. Todo lo que se puede hacer en la vida cotidiana, todo es un acto de fe. Y eso es lo que Dios puso en el impío, en todas las personas. Esto lo estoy diciendo para que vayamos viendo los diversos aspectos o conceptos de la fe. En este caso, por otro aspecto de la fe es por la palabra, como dice el mismo Romanos, capítulo número 10, 17, por el oír de la palabra entra la fe. Quiere decir que esta palabra de 2 letras, cuando también se predica el Evangelio de Cristo, dice que por el oír de esa palabra, eso lo ve usted en 10:17 de Romanos, dice entra la fe. Le voy a poner un ejemplo bíblico para que veamos la operatividad de lo que es el elemento de la fe. Por ejemplo, en el caso de Lidia, por poner un aspecto, o Pedro cuando estaba predicando la palabra. Empezó Pedro predicando luego que fue bautizado con el Espíritu Santo, y luego dice que la gente, hermanos, se convirtieron no menos de 3,000 en el primer mensaje. Eso fue a raíz de la predicación de la palabra, que por la fe, entonces esa palabra se escuchó y por la fe ellos la recibieron. En el caso de Lidia, cuando Pablo estaba predicando, dice que el Espíritu abrió el corazón. ¿A qué le abrió el corazón? A lo que Pablo estaba predicando. Pablo no es que fue el primer día que llegó Lidia a escuchar la predicación de Pablo. Claro que no, estaba ejerciendo cultos constantemente, pero en uno de esos cultos fue cuando el Espíritu Santo hizo que Lidia pusiera atención a la palabra. Por el oír de la palabra, ella entró en fe. Pablo predicaba, no se predicaba a él. Pablo y todos los apóstoles predicaban a Cristo. Entonces, ahí vemos los elementos. La predicación, viene la predicación que habla de uno. El oyente oye hablar de ese uno y cree por la fe en ese uno.
ahí es donde también tiene ese campo lo que es la fe. Por ejemplo, el caso del ladrón, uno de los dos ladrones de la cruz, que habla el capítulo 23, verso 42 del libro de Lucas o del Evangelio de Lucas, habla de que cuando esos hombres estaban muriendo, al igual que el Señor, y previo habían estado injuriando al Señor, dice en ese versículo que este ladrón o malhechor que estaba ahí colgado en la cruz, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y de inmediato el Señor le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Ahí lo que vemos nosotros es que lo que actuó en ese hombre, que realmente era un malvado, pues un ladrón, a ver a cuántos había asaltado y había matado, y en este caso él tuvo fe. Él es el Mesías, Él es Dios, Él es el Salvador. Tuvo fe. Por supuesto, es un hecho que este hombre ya había escuchado de Jesús, por ponerle alguna. Ahora, en el caminar cristiano, para también sumar el aspecto de la fe, ninguno de nosotros puede caminar ni podrá hacerlo si no está el elemento de la fe en nosotros. Se dice la Biblia que es por medio de la fe que podemos nosotros el caminar siempre viendo lo que no se puede palpar ni lo que se puede ver. Entonces el caminar cristiano, hermanos, no se puede sin la fe. Yo decía la vez pasada con respecto a un gran hombre de Dios que había estado perseverando, pero él pone en su artículo ahí que él ha perdido la fe. Más bien es un actor famoso, pero él expresa: ayúdenme, ayúdenme. Le expresa en ese mensaje a la iglesia en general: ayúdenme, porque he perdido la fe. Y una de las cosas tremendas en la vida espiritual es algo así. ¿Por qué? Tal vez esto puede traer: bueno, yo estoy en la misma, dice alguien. Yo pues ya no siento nada, ni creo en nadie, ni creo en el evangelio, ni creo en el cielo. Eso significa perder la fe. Es decir, ya usted ya no tiene confianza en nada, ya no cree que esto es así, que en la Biblia, y empieza a cuestionar la Biblia y empieza a señalar, y sucesivamente. Esas son como los síntomas, o son lo que ya va identificando que se pierde la fe. Pero ahí podemos ver que un cristiano, como en ese caso que estoy contando, un cristiano no puede definitivamente perseverar en la vida espiritual sin el elemento de la fe. Es la fe, como dice Hebreo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos por la fe, vamos por la. Si Abraham o los patriarcas, en el caso de Abraham, no hubiese sido, hermanos, lleno y totalmente adherido a esa fe, él no hubiera podido cubrir o pasar su periodo de vida en la tierra. Pero dice que por la fe ellos veían la ciudad. Ellos por la fe, a tal grado que era tanta la fe. Por eso estoy diciendo que un aspecto de la fe es también lo que nos ayuda a caminar. Entonces, en el caso de Abraham, ellos o los patriarcas no hacían casas así normales, sino que vivían en tiendas, porque ellos decían: no, si nosotros no somos de aquí, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Nosotros vamos allá. No vemos la ciudad, no la podemos ver,
con estos ojos físicos, pero la vemos con los ojos espirituales. Ahí podemos ver cómo funciona la fe en los diversos aspectos de la vida espiritual. O sea que cuando alguien está pasando por una prueba, él está viendo que esa prueba es pasajera y que luego, después de esa prueba, o luego que pase esa prueba, o que llegue la muerte a causa de esa prueba, ellos están viendo aquel futuro, aquel nivel espiritual. Es la fe la que también nos ayuda. Amén. Así que el Espíritu nos da fe también como el don de fe. ¿Para qué nos da el don? Fíjense todos los elementos, y esto no es todo, por supuesto. Parte de lo que yo estoy tratando de manifestar. Por ejemplo, nos da dentro de los dones el don de fe. ¿Para qué nos da el don de fe? El don de fe es la herramienta que Dios o el Espíritu Santo nos da para poder llevar a cabo las maravillas de Dios. Porque, por ejemplo, en el caso de el don de fe, está dentro del grupo de los dones de poder, que está el don de milagros, el don de fe, que está ahí dentro de ese grupo de los dones del Espíritu. Entonces viene el don de milagros. Por la fe se logró aquel milagro, ¿verdad? Por la fe. El don de sanidad, por la fe se va a sanar esta persona. Y sucesivamente está el don de milagros, el don de fe, que es el que estoy mencionando. Ahora vamos a pasar a lo que es rápidamente, a lo que es el fruto de la fe. Y con el caso del fruto de la fe, fíjese cómo va surtiendo. Esto viene siendo como el asunto de la fe, el concepto de la fe viene siendo como voy a usar esta idea como la manteca, como aquello como la sal que va a salar todo lo que es aquel producto, aquella comida. La sal, así viene siendo lo que es el aspecto de la fe. Por ejemplo, acá como fruto, vamos a ver 3 aspectos importantes ya como fruto. En el caso, y vamos a hacerlo porque en este caso vamos a hacer la aclaración o la separación de el fruto ya en este campo, el fruto de la fe. Primero, tiene lo que es convicción, ya en el caso de fruto, convicción. El segundo aspecto es rendición. Estos 2 aspectos, sobre todo, y voy a ver en el campo de lo que es la convicción, que puede llamarse también como lo que es la convicción como certeza, la certeza. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo número 11. En este capítulo número 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿A qué se refiere este capítulo? Es una convicción, es una certeza. En el sentido que es, hermanos, un convencimiento que se ve en ello una realidad. Ahí está operando ya lo que es el fruto de fe. Es pues la certeza, dice, o la convicción de lo que se espera.
Entonces necesitamos el fruto de la fe, porque el fruto de la fe nos ayudará a tener esa certeza, a tener esa convicción, como es el caso que vimos con respecto a Abraham. Él decía, el escritor a los hebreos habla que ellos no vieron la ciudad, no recibieron la promesa, pero la saludaban, era una convicción. Entonces, un creyente, fíjese bien, un creyente que carezca de los frutos, y en el particular el fruto, que carezca de los dones, y en el particular el don de fe, que también se complementan los dones de fe como 9, dice Pablo a los Corintios, es un cristiano que está desarmado. De ahí la insistencia de poseer los dones, y en esto de los dones está el don de fe. ¿Ves? Pero luego necesitamos el don del fruto de la fe, porque el don del fruto de la fe nos da convicción. Y la convicción es que, hermanos, aquello que se ha creído en ello, se tiene esa convicción que se va a lograr, que se va a alcanzar. Eso es como para definir o para hacer una definición de lo que significa convicción. Es un convencimiento que aquello será una realidad y que no puede fallar. Ahí puede ver usted la necesidad, usted del fruto. Como ya dije, la necesidad del don, la necesidad del fruto. Entonces, cuando no tenemos el fruto de lo que es el fruto de la fe que da el Espíritu, entonces nosotros vamos a ser como ambiguos. Nosotros vamos a ser como tal vez, porque en la vida espiritual no se pueden ocupar esos términos. Los términos, sí, lo voy a lograr, hermano. Sí, es probable que sí. ¿Por qué es que a veces nosotros no nos sanamos? ¿Por qué es que no nos sanamos a veces? Y está dentro de las promesas la sanidad. Hay una anécdota que cuenta de un pastor que le dicen, hermano, le trajeron una nota, igual que acá, le trajeron una nota y le dijeron, hermano, estamos en una sequía, necesitamos que ore luego después del culto para que llueva. Y vinieron y el pastor no oró, y luego le reclamaron los hermanos que trajeron la nota, le dijeron, hermano, no se acordó, y tan la sequía. ¿Cómo no? Se me acordé, le dice. Claro que sí. Pero ¿por qué no oró? Porque ustedes no tienen fe. ¿Y por qué dice que no tienen fe? Porque si ustedes tuvieran fe, todos hubieran traído capas, sombrillas, y eso era otra cosa. Y ese es el problema. Pues sí, quiere que el pastor ore para que llueva, pero ellos vienen como ya más que todo en ropas de playa, en ropas de verano y no de invierno. Entonces, esas son las incoherencias. Entonces necesitamos ser coherentes. ¿Por qué no se resuelve aquello? Porque estamos orando, y es más, vamos a ayunar para que resuelva. Es que no se trata del ayuno, y no digo que no se haga. Lo que estamos tratando de enseñar es que si no hay ese fruto de convicción que va a llover, por lo menos esos que trajeron la nota al pastor que orara para que lloviera, de una vez hubieran traído, pero hermanos, transporte lleno de paraguas, lleno de todo. Usted viera si no hubiera llovido. Pero el problema es que todo es todo es háganlo, todo es ore por mí. No tiene
ni fe el que esté enfermo, ni el que va a orar. Y por eso es que vemos nosotros las deficiencias en todos los campos de la vida espiritual. Ese trabajo no funciona, porque como que las palabras, como en el caso de la palabra fe, como que es una cosa muy generalizada, muy general. Muy general, sí, voy a orar y tengo fe, pero solo es general, es una palabra nada más repetida. Y ahí es el problema. Aquí nos está ubicando o nos estamos ubicando la necesidad del fruto, la necesidad del don, la necesidad del fruto. El fruto dice que esto se volverá. Tiene un fuerte convencimiento que eso será una realidad. Lo dice es, pues, la fe, la certeza de lo que no se vea, de lo que no se ve. Ahora, el que tiene fe, que lo otro es convicción, tiene que tener rendición. Fíjese bien. El que tiene fe, vaya, usted ya tiene el fruto de la fe y tiene convicción. Yo sé que lo voy a lograr, yo lo veo, yo lo palpo, yo lo toco. Así. Entonces, el que tiene convicción tiene rendición. Vamos a ver en qué sentido tiene lo que es la rendición. Es que esto lo vamos a ver en una rendición completa. Yo tengo fe, pero voy siendo coherente con mi fe en estar rendido a aquel en quien tengo fe. ¿Se entiende? Segunda de Timoteo 1:12. Léalo conmigo. En esta segunda carta, versículo 1:12, ya lo tenemos. Entonces dice el versículo número 12, para que se nos aclare un poco más: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, que dice, en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? Ahí lo que está expresando: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Aquí hay una rendición. No solo hay una convicción, sino una rendición. Y caemos en el mismo hoyo y en la misma incoherencia de la generalidad de la vida espiritual. Caemos en la misma incoherencia, porque yo puedo decir, yo tengo convicción, tengo el fruto de la fe y tengo una convicción que, como dice Hebreos, que es la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no. Yo lo creo, pero yo soy una persona que no estoy rendida a Él. Expliquemos un poco a qué nos referimos en cuanto a rendimiento, el rendirse. Vamos a usar una palabra, yo voy terminando, vamos a usar una palabra. ¿Para cuántos Dios es el Señor? Levanten la mano para los que Dios es el Señor. Lo voy a decir otra vez porque hay partes donde no se define o no se escucha bien. Levanten la mano para los que Dios es Señor. ¿Qué significa el concepto de Señor? Pudiéramos hablar de mucho de eso, pero cuando se habla, cuando usted escucha allá donde dice
ustedes me llaman Señor, Señor, pero ¿cuál es lo otro que dice? ¿Cuál es lo otro que dice? Dígalo, usted lo sabe de memoria. Me llamáis Señor, Señor, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero no hacéis mi voluntad. O sea, todos ustedes levantaron la mano que Él es el Señor de usted, pero pregúntese si usted hace la voluntad de Él. ¿Aló? Esas son las terribles incoherencias dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que? Entonces, si yo lo tengo como Señor, yo voy a someterme al señorío de Él. Es el mismo concepto del esclavo. Por eso Pablo decía: yo, esclavo de Jesucristo, está sometido a la esclavitud de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo, esclavo. Y un esclavo no tiene voz ni derechos. El esclavo solo tiene que someterse a su amo que lo tiene esclavizado. Ahí vemos nosotros, para que vayamos bien. Por lo menos, si a usted lo han puesto a servir, ¿usted sirve a un señor o le sirve al pastor? Porque el problema es que hemos cambiado los términos y le servimos le servimos a la iglesia o al pastor de la iglesia, pero no le servimos al Dios de la iglesia, al Señor de la iglesia. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros hacemos de acuerdo a nuestros corazones. Y si así lo quiere, así recíbelo. Y si no, pues ahí vea qué hace. Esa es la incoherencia. Por eso es que no podemos sanarnos. Por eso es que no podemos salir adelante. Porque no solo debe de haber convicción, sino rendición. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pregúntese usted si está rendido. Cuando le toca servir, usted dice: es que mi Señor me puso para este día. Y el Señor tiene estas reglas y punto. Y Él es el que manda, Él es mi Señor, Él es mi amo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Qué importante es estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Somos cristianos. Y aquí no estamos cuestionando eso. Somos salvos. Y aquí no hay cuestionamiento de la salvación. Aquí estamos trabajando las incoherencias que son las que están destruyendo y han destruido la iglesia del Señor. Es que cuando Pablo habla, hermanos, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Aquí hay una rendición. Dice: ya no vivo yo, ya el yo. Ya el yo. Entonces, usted ve que eso, estamos lejos de la rendición. Si lo quiere así, hermano, allá le dice el anfitrión, por decir algo, porque pues sí, acerquémonos a la actividad que estamos llevando a cabo nosotros. Porque estamos hablando de allá de Corintio, estamos hablando allá de los Gálatas. No, mejor hablemos aquí de la iglesia, de aquí, del Salvador, de aquí, del remanente. Por ejemplo, a usted lo está como anfitrión. Entonces usted dice: bueno, el pastor no viene a visitarme, esto no tiene sentido, yo no tengo pisto para darle el café a los hermanos que vienen, y al fin y al cabo esto pues nadie lo agradece, y cuando menos se acuerda cierran la reunioncita. Pregúntese usted si esa persona está bajo el señorío de Dios. ¿Quién lo puso ahí? Claro, no va a venir un ángel. Y es más, el concepto de ángel también se puede sumar a los pastores, porque cuando el apóstol Juan habla a las iglesias, escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Está hablando al pastor de la iglesia de Éfeso. Damos un gloria a Dios, hermano. Entonces no esperemos que es un ángel para creer que esa reunión, que ese privilegio de diácono, de maestro, de mujeres en victoria, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, que es un ángel el que lo va a venir a proponer, y le va a decir: un ángel,
aquí una cosa tremenda. Y usted, sí, fue un ángel. Es un instrumento que usa Dios. Pero ahí usted ve toda la gente, todos los privilegios votados, las iglesias votadas. ¿Cuántos pastores dejan las iglesias votadas? ¿Usted cree que es estar bajo el señorío, rendido bajo el señorío del Señor? Montones de iglesias que quedan votadas. Iglesias que las atienden a medias. Damos un gloria a Dios. Iglesias, hermanos, que no las cierran porque, a saber por qué, por pena, pero no hay un rendimiento a lo de Dios. Ahí está la incoherencia. Cuando nosotros aprendamos a que estas cosas son más de las generalidades que nosotros pensamos, entonces no solo vamos a ser cristianos completos, sino vamos a ser cristianos que, como dijo Pablo, iremos de poder en poder. Porque eso, cuando dice de poder en poder, está hablando de acciones intrépidas, de poder en poder. ¿Por qué no lo detenían a Pablo? ¿Por qué no lo detenían ni las cárceles? ¿Por qué no lo detenían? ¿Por qué no lo detenían? Porque ellos estaban rendidos a su Señor. Mire cuánto cuesta ahora que la gente sirva en las iglesias. Voy a hacer la pregunta de nuevo. Levanten la mano los que se consideran que Dios es su Señor. Ahí abajo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Lo que estamos escuchando vale. Es importante. Entonces, la convicción lleva la rendición. El que tiene convicción tiene, hermanos, que tener una rendición completa. Eso es lo que dice acá en el versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y el capítulo número 12 del Evangelio de Juan también nos da parte de esto, el 12, del 12. Fíjese qué importante. Ahí usted ya lo sabe de memoria. ¿Y qué es lo que dice el 12? ¿Qué es lo que dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo tiene que estar rendido a su padre. Todos estos. Aquí puede ver usted la diferencia de que yo le predique un mensaje evangelístico. Aquí no hay inconverso. Y ese es perder el tiempo. A menos que prediquemos un mensaje híbrido o un mensaje matizado de evangelizar a la iglesia para que se despierte, y por ahí sería más provechoso. ¿Pero qué es? ¿Cómo puede ver esto usted, que yo le esté predicando un evangelio de la prosperidad y que le esté diciendo, usted va a ser rico, usted si da esto va a ser rico? Esos no son evangelios, hermano. Damos un gloria a Dios. Esos son fraudes espirituales. Dijo Juan en su capítulo número 4 de su primera carta, dice, escudriñad, dice, más que todo, dice, conoced los espíritus, porque en los tiempos finales han salido muchos espíritus. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Necesitamos palabra, necesitamos enseñanza de la palabra. Los demonios tienen firmeza, convicción que Cristo es Cristo y es el Señor. Claro. Y esto, hermanos, es lo que dice Santiago. Los demonios, ¿qué dice? Creen. Un creyente. ¿Y qué más dice? Tiemblan. Pero no se rinden.
no están rendidos a Dios. Santiago 2, no se rinden. Todo esto es necesario que nosotros lo vayamos manejando, lo vayamos para. Es decir, hermano, porque es necesario. Qué bueno que podamos ir haciendo estos análisis de la vida, del trasfondo de la vida espiritual, porque de lo contrario, si nos mantienen a puro show para que vengamos, si nos mantienen a puro entretenimiento, hay lugares donde, hermanos, donde regalan ropa para que la gente venga, donde regalan canasta para que la gente venga. El Señor dijo: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a traer un cantante de los famosos para que se llene la iglesia. ¿Para qué? Eso es, ¿cómo le llaman? Eso es darle el gato por liebre a la gente. Y eso es lo que le gusta a la gente. ¿va a venir quién? Va a venir Marino. Ahí viene el viejito Marino. Ahí vienen todos, se llena. Yo les aseguro que traemos a esos hermanitos, se llena aquí. Pero ¿de qué diablo sirve eso? Damos un amén. Vaya, se me vino ese porque eso se me trabó en la lengua. Yo no sé cualquier otro. Voy a hacer cualquier otro. Entonces viene, va a venir, ¿quién va a venir a cantarnos fulano de tal? Y por eso es que aquí no tratamos la manera de entretenerlos. Si son 4 los que van a venir, a esos 4 pelones le vamos a predicar la palabra. La palabra, la palabra. Prefiero llegar con 4 aún sin pelo allá arriba, pero salvos, y no con una masa de gente que no sabe ni qué andan haciendo en las iglesias, con su uniforme y no saben qué función andan haciendo. Amén, amén. Consecuencias. La vida de un creyente será consecuente. Todo es consecuente, todo coincide. Fíjese cómo es la cosa: convicciones, rendición, consecuencia, que lo que significa es una vida consecuente a las convicciones. Y esto lo vemos, hermanos, en